este conversatorio. En tu criterio, Juan, ¿cómo evalúas tú, cuáles son tus primeras impresiones de este debate? A ver, gracias por el espacio. La primera cosa que quería decirles es que si no hubiera sido porque tenía este compromiso, no habría visto el debate. Por dos razones. Una, porque ya era consciente de la baja calidad de los participantes, de los dos candidatos finalistas. Y dos, porque como yo señalaba en un editorial que escribí en Ecuador Today, los debates se han vuelto un mito, que supuestamente van a decidir una votación. En 2 horas es muy difícil que dos candidatos puedan exponer con consistencia y profundidad sus propuestas. Y si tú revisas, te vas a dar cuenta que hubo algunos temas en los cuales era imposible que dijeran absolutamente nada. Por ejemplo, el tema de salud, algo que yo conozco a fondo. Es muy difícil que se puedan profundizar en temas de esa magnitud. Entonces, realmente decepcionante el debate. Sí, sin embargo, sí, coincidimos contigo en que fue decepcionante. Creo que Napoleón también opina exactamente lo mismo. Sin embargo, sí me parece que recalcar que el anterior debate, mira que sí definió para la segunda vuelta, ¿no? O sea, sí fue definitorio el debate para justamente que tengamos a estos dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta. Me parece que tal vez en ocasiones, si bien es cierto, no logran profundizar como deberían, los debates no dan para eso tal vez, por el tiempo limitado, como tú bien lo dices, pero en la ocasión anterior recordemos que el debate sí fue definitorio para el establecer incluso la sorpresa que nos trajo que Daniel Noboa quede en segunda vuelta, ¿no? Yo tengo mis dudas de que el debate haya definido supuestamente el éxito de Daniel Noboa y que no haya existido detrás de algún tipo de injerencia de otra naturaleza. Pero verás, te voy a contar una historia brevemente. Unos días antes de las elecciones, yo tengo un hijo que tiene unos 30 años, mi hijo Matías, me dijo, oye, Noboa va a ser el próximo presidente de este país. Y le dije, ¿estás loco? Si Noboa no va a llegar en la segunda vuelta. Me dijo, verás, yo no te acuerdo con él, me parece un pésimo, pero están inundadas las redes sociales con un sistema de mensajes de los resultados del debate. Es decir, no es el debate en sí, sino cómo utilizan esos elementos que se presentan. Está lleno de frases cortas, súper sintéticos, que captan en distintos electorados. Y entonces me decía, mis amigos, la gente con la que yo trabajo, otros espacios, hablan mucho de este personaje, que ha dicho esto, que ha dicho esto otro, y dice, vas a ver cómo el man gana. Él no es un experto en política. La verdad es que tengo que reconocer que me sorprendió, porque cuando aparece esta nueva le dije, explícame qué ocurrió, a qué se debe. Me dijo, es cómo manejaron el post-debate, es decir, cómo utilizan las redes sociales. Y no olvidemos que Daniel Noboa tiene metida no sé cuántos millones de dólares en un sistema de promoción a través de redes sociales, a través de sistemas informáticos. Entonces, más bien, ahí es donde se va a definir lo que va a ocurrir después de 15 días, ¿sí? Es decir, yo creo que este debate ni siquiera incidió en la decisión de los indecisos, valga la redundancia. Sí, al parecer sí no hubo puntos fuertes realmente que motivaran o que llamaran la atención en este debate. Creo que en eso coincidimos. En general, y sí, como tú bien dices, a la final hay como 3 momentos, ¿no? Es el predebate, el debate y el postdebate. Definitivamente el postdebate también se cuecen las habas, como quien dice, y se van definiendo también las cosas. ¿Cómo tú percibiste el formato del debate, esta estructura, esta metodología que abordaron para el debate? ¿Realmente es efectiva o también fue algo que coadyuvó a este bajo nivel de debate o a esta baja calidad de debate? Mira, yo creo que siempre se están inventando alguna fórmula para que en términos mediáticos sea más impactante un debate. Y a veces no lo logran, ¿no? Con estas innovaciones que hace. Yo recuerdo los primeros debates hace años cuando hubo la democracia, que eran de otro tipo, más convencionales, más clásicos, por ponerles un nombre. Pero sin embargo, eran momentos políticos en los cuales, claro, las confrontaciones eran fundamentales. Eran posturas diversas, eran partidos que representaban ideologías,
eran programas de gobierno más o menos consistentes. Tú no veías ese nivel de vaguedad y de ambigüedad que sueles ver los últimos tiempos, ¿no? Entonces, no sé si el formato pueda compensar esta deficiencia. Yo no soy un comunicador que probablemente conozca más a fondo de estas temáticas, pero personalmente no sé si es que era la baja calidad de los datos o el formato lo que provocó un evento aburridísimo, lento, vago, con una mezcla de generalidades y al mismo tiempo de discursos de campaña. Y yo no esperaba, bueno, en tan poco tiempo, al menos que concretaran ciertos temas, ¿no? Y fue realmente muy poco lo que vimos. Sí, sí, definitivamente el debate ahí con sus pocos tiempos limitó muchísimo, diría. En tu opinión, ¿crees que podemos hablar de que hubo un posible ganador en este momento, una vez concluido el debate? Y claro, como ya bien dijimos y lo mencionamos, en el postdebate se encargará de otras cosas, pero ¿tú consideras que posiblemente se podría percibir que hubo un ganador? A ver, yo creo que ganador clarísimo, que es el país. Que creo que entre los dos candidatos a duras penas alcanzan la dimensión de un funcionario municipal de tercer nivel. Estamos, sí, sí estamos ahí, ¿no? No, se quedó, creo que estamos tal vez, sí, estamos con problemas de nuestro invitado, al parecer la señal no es muy buena. En este momento estamos buscando la reconexión de nuestro invitado Juan Cubi, bien él nos decía, y coincidía justamente con nuestro otro invitado, Napoleón Saltos, sobre que este debate ha sido de muy baja calidad, no ha tenido la suficiente claridad ni la profundidad para aclararnos a las ecuatorianos y los ecuatorianos sobre si votar por tal o cual candidato, e incluso los dos coinciden justamente en que los indecisos, esto no va a afianzar el voto para los indecisos. Posiblemente uno de los temas o etapa que vendrá es el postdebate, en donde realmente creo, donde las redes y las personas que hacen marketing para cada uno de los candidatos lograrán hacer esto. Entonces, me parece que eso va a ser importante, el postdebate, pues, donde un poco vamos a poder ir viendo por dónde están caminando las preferencias de las candidaturas, ¿no? Estamos de vuelta con nuestro candidato, al parecer tuvimos un problema de conexión. Me parece que estaba, Juan, quería consultarte, ¿cuáles fueron los puntos que crees que no fueron abordados por los candidatos de que hubieran sido necesarios? Hola, hola, ¿nos puedes escuchar? Sí. Ahí está mejor. Ahí parece que un poquito. Ahí está mejor. Sí, parece que sí. No sé si deseabas completar la anterior pregunta que te decía de si había un ganador y para poder hacerte la siguiente pregunta. Yo te decía que ganador o ganadora no hubo un perdedor, que es el país. Te decía que entre ambos candidatos juntos no hacen ni un funcionario municipal de tercera. Pero bueno, eso es lo que tenemos y habrá que lamentarse como país de que caigamos en manos de cualquiera de los dos. Ahora bien, respecto de tu otra pregunta, a ver, al margen del formato, por ejemplo, a mí me quedaron temas vacíos, la seguridad social, que es algo fundamental. El tema del extractivismo, no hubo claridad de qué van a hacer realmente frente a la consulta Eliassoní, frente a la explotación minera, las concesiones. 3, tema de mujeres, que me parece fundamental, derechos de mujeres, derechos de minorías de orientación sexual, ese tipo de derechos que ya son cruciales en una democracia moderna. No se habló absolutamente nada de eso. Entonces, desde mi punto de vista, son 3 puntos que personalmente me habría gustado saber qué más pensaban ambos candidatos, aunque ya te anticipo que
que de entrada no esperaba mayor cosa. Sí, es cierto. Y claro, incluso hay temas como el tema laboral mismo que tampoco fue tocado, ¿no? Y el hecho, exacto, y el hecho mismo de que hayan eliminado del debate el eje de ecología o de medio ambiente, como lo quieran llamar, no sé cómo lo ves tú ahí, no sé si ya estaba orientado ya para que los ecuatorianos y ecuatorianas estemos, que nos ponen así como mirada hacia dónde debemos mirar y qué es lo que no quieren que miremos o hablemos. Y otro tema que estuvo ausente del debate es la corrupción, ¿no? Que es otro tema fundamental. O sea, si tú ves el sentir de la población en este país, la corrupción ocupa un lugar importante en las preocupaciones y angustias de la gente. Y queríamos saber cómo van a hacer para combatir la corrupción. Porque estás hablando, por un lado, de una candidata del gobierno más corrupto de la historia de este país, y por otro lado, de un candidato de una oligarquía que ha hecho de la corrupción científica, como se le llama, ¿no? Esa corrupción más disimulada, una forma de acumulación durante 200 años. Entonces, ¿cómo van a enfrentar ese fenómeno? Que está ligada, además, no te olvides, la corrupción está ligada al narcotráfico, a la economía ilegal, a la justicia, etcétera, a la migración. Es decir, es una serie de problemas concatenados que no pueden ser tratados por separado. Y frente a eso, yo la verdad es que no sé qué capacidad ni qué voluntad tengan de enfrentar esos problemas. Sí, efectivamente. Y como tú dices, a la final nos quedamos sin opciones. Estamos prácticamente sin opciones, no es que no tenemos a dónde mirar. Dentro de esto entiendo, el movimiento al que tú perteneces están justamente enarbolando el tema del voto nulo. Un poco, bueno, ¿cómo crees que se visualiza el voto nulo en la actual coyuntura? Fuera de las estadísticas, ¿qué alternativa nos brinda el voto nulo? ¿Por qué lo plantearon ustedes también el voto nulo? Mira, sobre el voto nulo podríamos hablar largamente, pero voy a tratar de ser lo más breve posible sobre lo que significa, lo que implica un voto nulo. Mucha gente cree que el voto nulo es desentenderse de la política, es rechazar dos candidaturas. No, el voto nulo tiene connotaciones mucho más estratégicas y profundas. Y el voto nulo tiene que ser visto como un cuestionamiento a las lógicas de esta democracia liberal, de este sistema político que llevamos viviendo 200 años, durante los cuales hemos sido constituidos como república, que definitivamente está agotado. Es decir, que no tiene la más mínima correspondencia entre el deseo, la aspiración, la esperanza de un pueblo y la representación política, en sus distintas formas. Puede ser un diputado, puede ser un alcalde, puede ser un concejal, o pueden ser algunos organismos del Estado que son elegidos a través de estos otros representantes. Y eso es esa es la importancia del voto nulo. Es decir, hay una crisis general que no es solo ecuatoriana, es mundial. Fíjate lo que está pasando en los Estados Unidos, la democracia liberal más antigua, creo que del mundo, ¿no? Un dechado, un ejemplo de estas lógicas desde una perspectiva, ¿no? Obviamente capitalista, liberal, está en una crisis profunda. Entonces, el tema del voto nulo es decir, señores, o construimos otras formas de realizar la política o nos vamos a ir al despeñadero. Sí, ciertamente, posiblemente es bien saber que siempre ha sido una opción también el voto nulo. Parece que se desconectó nuestro invitado. Parece que su señal está un poco débil y no tenemos la conexión. Nos decía nuestro invitado, como habrán escuchado, esta opción del voto nulo como... estamos contigo, Juan, nuevamente, ¿nos escuchas? ¿Aló? ¿Ahí nos escuchas? ¿Aló? ¿Otra? Sí, se desconectó. Sí, qué pena. Mencionaba que sí, justamente parece que siempre el voto nulo, la final, siempre ha sido una opción también para quienes no han creído en este sistema democrático, en este sistema de elecciones, en donde nos hacen creer que justamente la democracia es ir a las urnas
y con eso es todo. Y nunca somos consultados, ni menos aún informados tampoco, sobre las grandes decisiones que se toman en el país y de las cuales nosotros siempre salimos quienes llevamos la mayor carga, ¿no? Entonces, me parece que, bueno, el voto nulo ha estado ahí presente siempre, pero sí tal vez es la primera vez que suena como que ya un movimiento llama directamente así establecido de esta manera a un voto nulo. Tal vez movimientos sociales, sí ha habido esto en anteriores ocasiones en que se ha llamado incluso a boicotear las elecciones, al voto nulo. Entonces, sin embargo, creo que es parte de unas alternativas, aunque muchas veces dicen, bueno, pero es que es hacerle ganar a uno o al otro lado. Entonces, ¿tú crees a la final, dentro de este debate, que hay una diferencia real entre la propuesta de Noboa frente al de Luisa González de la Revolución Ciudadana? ¿Hay una diferencia ahí? A ver, yo después del debate y de las propuestas que he leído, yo no veo mayor diferencia. Y sobre todo de las prácticas, ¿no? Por ejemplo, en temas de derechos de las mujeres, ambos son pro vida, reaccionarios, tremendamente conservadores, machistas, o sea, desde las lógicas del patriarcado. En términos del extractivismo, se hacen los que sí y que no, pero ambos están abogando por un modelo que financie el gasto público a partir de la extracción de recursos, entre otros la minería y el petróleo, ¿sí? En términos de relaciones internacionales, ambos coinciden en que hay que hacer buenas relaciones con los Estados Unidos para los temas de seguridad. Y eso es peligrosísimo porque los gringos no viven únicamente por sus buenos oficios, porque quieren realmente combatir al narcotráfico, vienen con otros objetivos de largo alcance. Entonces eso es también peligroso. En temas de educación, por ejemplo, a ambos les escuché el mismo mensaje de la educación pública de que favorecer el acceso a los muchachos, a los jóvenes. Hay una cantidad de discursos demagógicos que yo personalmente no veo viables ni en 4 años, ni en 8 años, peor en año y medio. Yo si hubiera esperado modestamente que nos dijeran unas 3 cosas, 3 o 4 que son factibles hacer en año y medio de gobierno. ¿Sí? Por ejemplo, se me ocurre, a ver, arreglen la deuda con el IES y al mismo tiempo intervengan el IES para tratar de sanear la mafia y las irregularidades y la corrupción en esa institución para que pueda dar un mejor servicio, una mejor atención, cosas así. ¿Qué van a hacer con las cárceles? Retomen el control de las cárceles. En año y medio se puede hacer eso para empezar a hablar del tema de la seguridad. Cosas así más puntuales, pero claro, en una campaña electoral las generalidades, las variedades son parte de una estrategia para captar votos, ¿no? Y entonces yo siento que en el debate hubo una alta carga de discurso electoral, de cosas irrealizables, llamados a la patria, al amor por el país, a la adhesión de la gente a supuestas bondades de los candidatos, pero propuestas concretas, debatibles, hubo muy poco. Ciertamente. Para ir concluyendo un poco ya la entrevista, Juan, nos queda así una inquietud. ¿Tú crees que estas propuestas son ideológicamente establecidas o solo es populismo de ambas propuestas? ¿Me puedes repetir? Está cortándose. Se está cortando. ¿Puedes repetirla, por favor? Claro. Te decía si las propuestas de los dos candidatos son propuestas ideológicamente establecidas o solo son populismos de ambas candidaturas, de ambas propuestas. Mira, tu pregunta es precisa porque se responde por sí sola. Claro. Parece que está muy mala la señal de nuestro invitado. Esperemos que se pueda reconectar. Estamos por cerrar la entrevista con nuestro candidato, con nuestro entrevistado Juan Cubi, quien justamente ha indicado que no existe opción, en su criterio y en su opinión, no existe opción justamente para las elecciones que vienen, pues ambas, de acuerdo al análisis realizado por parte de Juan, están básicamente las mismas respuestas frente a temas claves como el tema seguridad,
que es hablar con los Estados Unidos, como nos estaba diciendo. Ahí creo que... Ahí, perdón, ha vuelto nuestro invitado. Sí, justamente estábamos mencionando y recopilando lo que tú habías mencionado. Eso, si puedes continuar con tu respuesta. Sí, voy a ser muy breve porque además tenemos este problema de conexión. Lo que más que populismo eran discursos de electoreros, es decir, en función de ganar adhesiones. Y lo más grave es que en año y medio cualquiera de los dos candidatos que gane, sea Luisa González o Daniel Noboa, lo que van a hacer es utilizar el gobierno, la administración pública, como una plataforma para el 2025. Ambos van a querer reelegirse. Y entonces van a ser un gobierno altamente clientelar, como sea, sacando plata de donde sea, endeudándose, haciendo obras de relumbrón, haciendo iniciativas que generen adhesiones de la gente. Tú sabes que eso es muy fácil, sobre todo en un pueblo tan desesperado, tan angustiado por las necesidades. Entonces, claro, eso lo único que perfila es un país sin rumbo, porque yo no veo mayor diferencia entre que hayan, por ejemplo, entendido que se trata de un periodo de transición en el cual hay que resolver algunos problemas graves y sentar las bases para ir construyendo otras posibilidades. Yo no veo eso en ninguno de los dos, no solo en el debate, en general, en las propuestas que vienen haciendo desde hace varios meses. Entonces me angustia como ecuatoriano sentir que vamos a caer en manos de unos políticos improvisados, con serias limitaciones intelectuales, ¿sí? Porque realmente el debate evidenció eso, no tienen una mayor capacidad argumentativa y con una dependencia todavía oscura que no sabemos de qué intereses ni a quiénes representan. Tal vez en el caso de Noboa sea más fácil dilucidar que en el caso de Luisa González, pero que no te aseguran un manejo claro, transparente, coherente de un gobierno, ¿no? Y eso es complicado porque el país no está para aguantar más aventuras ni espontaneísmo, ¿no? Lo mínimo que se podría esperar es que con la situación que vamos a vivir el próximo año y probablemente los años siguientes se necesitaría una visión de estadistas con un programa más estructurado, con la posibilidad incluso de llevar a cabo una serie de políticas. Y yo personalmente veo que hay una ausencia crítica de estas posibilidades. Ciertamente, al parecer, no tenemos ninguna propuesta de ni un proyecto de país que realmente pueda ser consolidado o fortalecido o que augure una esperanza para cada uno de los ecuatorianos y ecuatorianas. Muy bien, Juan. Agradecerte por todo el tiempo brindado hacia nosotros, a Indymedia y Ecuador Today. Te agradecemos tu presencia y esperamos poder volver a conversar contigo. Han sido muy importantes tus aportes para este debate y vamos viendo cómo siguen los siguientes pasos. Muchas gracias, Juan. No, gracias a ustedes. Un gusto. Ha estado con nosotros Juan Cubi, quien nos aporta algunas alternativas e incluso también mencionar que el movimiento de él está justamente por el voto nulo y eso se pudo ser muy evidente cuando él hizo su análisis del debate al indicar justamente que ninguna de las dos opciones podrían ser como aptas para gobernar nuestro país en este año y medio que viene y mencionar además que al parecer evidentemente podrá ser un gobierno bastante clientelar que justamente lo único que buscarán es poder postularse para el siguiente periodo que es en el 2025-2029. Habrá que ver cómo se vienen ahorita el postdebate. El día de mañana les anunciamos, tenemos una entrevista a las 11 de la mañana con Natalia Sierra, justamente para analizar esta etapa del postdebate. Pues ya bien lo decía Napoleón, tenemos el predebate, el debate y el postdebate. En este momento tuvimos la etapa del predebate con la entrevista con Decio Machado también y con las anteriores entrevistas que hemos tenido en el transcurso de estas semanas. Y el día de hoy con estas dos entrevistas y el día de mañana pues estaremos con Natalia Sierra a las 11 de la mañana para justamente hablar
cómo se ve ya el postdebate, un poco ver ya en función de cómo han tenido el movimiento las redes sociales, en todas las Instagram, Twitter, Facebook, cómo se han movido estas tendencias, cómo los marqueteros, las personas responsables del marketing de cada una de las candidaturas han logrado mover esto, cómo la misma ciudadanía, como los mismos ecuatorianos y ecuatorianas de a pie, también muchas veces son más creativos de lo y configuran memes, ¿no? Donde un poco se da a entender lo que reflejaron, lo que reflejó el debate, ¿no? Con estos memes que a manera de chiste, pues, nos dan el mensaje más claro y concreto que ninguno de los candidatos tal vez nos lo pudo dar, pero que sí los memes logran establecer esto. Agradecerles a cada una y cada uno de ustedes por la presencia, por habernos sintonizado. Les esperamos el día de mañana. Como les digo, a las 11 de la mañana tenemos la entrevista con Natalia Sierra para hablar sobre el postdebate, y a la 1:30 de la tarde tenemos una entrevista con Claudia Gallardo, prisionera política y militante del movimiento guevarista Tierra y Libertad, para hablar sobre la persecución política y el traslado de Omar Campoverde a la cárcel de máxima seguridad.